Hoy nos acompaña el director del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, Juan Pardinas, quien ha estado detrás de la ley anticorrupción. Muchísimas gracias, Juan, por venir. Muy buenos días. Carlos, muy buenos días. Bueno, a ver, vamos expediente, porque si no nos pasamos aquí toda la semana. El programa acaba a las 8:30, ¿no? A las 8, acabar a las 8:30, a lo mejor sí nos da tiempo. Oye, Juan, a ver, el tema de Javier Duarte. Había sido difícil vincular directamente a los supuestos prestanombres de Javier Duarte con Javier Duarte. O sea, se sabía que mucha gente muy cercana tenía 16 casas, le heredaba 3 propiedades en Prado Norte, en Mazarik, es decir, propiedades en lugares carísimos de la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Hoy presentamos este video en donde aparentemente este hombre Mansur, que es uno de los prestanombres, pues ahora sí que lo confiesa. No es una diligencia judicial, es una conversación privada en Vancouver, Canadá, pero parece ser una prueba, a mí me lo resulta periodísticamente por lo menos, contundente del vínculo entre este hombre y Javier Duarte. Y luego habla de los demás, es decir, confirma, te pregunto, la red de prestanombres de Javier Duarte. Creo que es un indicio muy importante y lo que tenemos que enfocarnos para combatir la corrupción en México es que Javier Duarte es como la punta del iceberg. Debajo de él hay toda una red y una estructura que le permite funcionar y le permite enriquecerse a través del servicio público. Entonces el video de hoy justamente confirma la existencia pues, de un volumen de hielo debajo de la puntita del iceberg que se ve desde afuera. Entonces el sistema anticorrupción tiene que perseguir, por supuesto, a los gobernadores, pero toda esta estructura, esta red de apoyo que permite y fomenta la corrupción. Oye, Juan, escuchábamos a Margarita Zavala hace unos segundos diciendo, en todos los partidos hay corrupción, unos son más responsables que otros. Y ahí mi pregunta es, ¿en serio unos son más responsables que otros? Es decir, ¿no vieron durante todos estos años que se iban acumulando pruebas y evidencia con respecto a la corrupción de sus afiliados, en este caso de los gobernadores? ¿Cómo hacerle para agarrar a los partidos y para que asuman su responsabilidad? Yo creo que el problema de la impunidad está democráticamente distribuido en México y refleja los problemas de pluralidad. No hay un partido que pueda decir, nosotros vimos venir el problema, lo enfrentamos, castigamos, corrimos al gobernador fulano o al candidato mengano, no vamos a permitir dinero ilegal de las campañas. Una cosa que dice mi colega Eduardo Bojorquez que me parece muy importante, el de Transparencia Mexicana. El de Transparencia Mexicana. El proceso de construcción de otorgamiento de contratos no empieza cuando se anuncia la licitación. Empieza cuando hay un candidato en campaña que necesita lana para promoverse. Y de ese proceso, ahí es donde la corrupción empieza, como todo el engranaje, a funcionar, se empiezan a mover todas las tuercas y manivelas. Y ahí los partidos políticos que están obsesionados en ganar elecciones a toda costa, pues yo creo que sí hay una responsabilidad colectiva del sistema de partidos ante el problema. Los señalamientos a Duarte son desde que estaba en el gobierno, por lo menos en términos periodísticos creo que no quedaba duda, que ya no está en funciones. ¿Habrá que esperar a que se tenga que emitir una ficha a la Interpol para localizarlo? Ojalá y no, Enrique, porque la evidencia es contundente. Tienes a 2 instituciones del Estado mexicano detrás de él, a la PGR y al SAT. Imagínense nada más tener esos 2 animalitos persiguiéndote. Se requeriría darle respuesta y procesar el caso de Javier Duarte, que es el más visible, pero no necesariamente el más grave. Desgraciadamente sí hay un problema de una república cleptocrática en muchas partes del país, no digo por supuesto que en todos los gobiernos estatales, pero Javier Duarte es el más visible de varios casos que son muy preocupantes y sobre los que deberían actuar estas instituciones. Juan, ¿cómo funcionan los prestanombres? Tengo 2 preguntas. Quiero preguntar sobre la casa de los $10, que pues, es una oportunidad inmobiliaria que ninguno de nosotros ha encontrado. Y mira que le he buscado. Yo creía que tenía amigos y nunca me han vendido. Nunca me han vendido casas a $10. Pero antes de eso, ¿cómo funcionan los prestanombres? ¿De qué sirven? ¿Y cómo se convencen? ¿Cómo son pactos entre sí? ¿Son amenazas? ¿Cómo funciona? Es el mecanismo perfecto para garantizar la impunidad. Creo que la entrevista es muy contundente sobre esta tarjeta Black, Black digo, porque en España hay un caso muy similar que involucra al Partido Popular con tarjetas de crédito. Pero imagínate que te dan una tarjeta de débito de estas que ni siquiera traen nombre,
y tú puedes disponer de esa tarjeta, ya no paga, a la hora de pagar ya no usas tu firma, utilizas un chip y puedes disponer de millones y millones de pesos sin que haya rastro, pues que están asociados directamente a otra persona. Entonces tú puedes ser un funcionario público como Javier Duarte, que en un despliegue histórico de cinismo dice en este estudio la semana pasada, yo nada más tengo 2 propiedades. Y puedes tener una vida que está más cercana a una monarquía árabe que al de un funcionario público del gobierno de Veracruz, gracias a estos sistemas de encubrimiento donde puedes, tu vida cotidiana, de ninguna manera, los gastos que tienes cotidianamente no se reflejan ni en tus estados de cuenta, ni en las propiedades que tienes registradas. Entonces, combatir los prestanombres es combatir probablemente la primera escenografía que protege, que cubre, que oculta los problemas de corrupción en México. Ahora, Juan, la casa de los $10. ¿Por qué hace eso? Para deshacerse de propiedades, para que cuando busquemos en el catastro de Estados Unidos no aparezca él, pero si se la vendes a $10 a alguien es porque confías en ese alguien, en este caso un tío, ¿no?, de la esposa. ¿Cómo funciona eso? Para deshacerse de la propiedad jurídica de la casa sin necesariamente perder el usufructo, esta palabra bastante fea que usan los abogados para decir que usas la casa, que gozas, que disfrutas de la casa a pesar de que esa propiedad no esté a tu nombre. Entonces no es rastreable, no es jurídicamente imputable. Oye, tú eres dueño de una casa en Arizona, pero pues puedes ir ahí todos los fines de semana o pasarte el invierno muy a gusto y nadie te dice nada. ¿Qué puede pasar con Javier Duarte con las nuevas reglas anticorrupción? Pues lo que debería de pasar y el enorme reto que tiene el Sistema Nacional Anticorrupción es la administración de expectativas, porque todos queremos ver que estos casos se enfrenten a la ley, y no solo se enfrentan a la ley, sino que se enfrenten al castigo, que no haya impunidad. En esencia, que personajes como Javier Duarte acaben en la cárcel. Pero al mismo tiempo estamos construyendo instituciones, todavía no se nombran a los principales encargados del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces es un proceso doble, dar resultados y construir instituciones. No es un desafío fácil, pero dada la crisis nacional que estamos enfrentando sobre este tema, a mí me parece inviable que no se espere dar frutos en el corto plazo, específicamente en casos. Juan, en el caso de Guillermo Padres, señalamientos desde que estaba en el poder, evidencias contundentes del rancho, tantas cosas que había y se dejó pasar. Ahora ya lo están buscando en 190 países, ya está la Interpol metida. Insisto, tiene que pasar todo esto para que haya justicia, tiene que involucrarse a las autoridades del mundo para poder buscar justicia. ¿El caso de Padres? Desgraciadamente sí, Enrique, involucrar a las instituciones del mundo y yo creo que involucrar a los ciudadanos de México. Todo lo que estamos viviendo en las últimas semanas a mí me parecería inexplicable sin las elecciones del 5 de junio, en las que más que el PRI haya sido el derrotado, yo creo que los casos más obscenos de corrupción fueron los derrotados. Y el caso de Sonora, el PAN tenía un gobernador corrupto y el PRI le ganó la elección. Ese creo que es el punto de inflexión, el momento de cambio en el combate a la corrupción en México. Ojalá y fuera por toda la evidencia que se ha presentado en medios, por los casos que conocemos bien y hay evidencia no desde hace meses, desde hace años de lo ofensivos que son. Pero ese momento de cambio político creo que ha desatado la posibilidad de que enfrentemos una transformación de a de veras y casos como estos no continúen siendo la regla, sino se transformen en la excepción. Oye, Juan, una de las partes importantes del Sistema Nacional Anticorrupción es la presencia de los ciudadanos ahí, digamos, que es un poco la garantía de todos nosotros de que no va a estar cooptada nuevamente una institución por partidos políticos o por las autoridades. Tú eres parte de un comité seleccionador que va a nombrar, digamos, a los ciudadanos que van a estar ahí representando. ¿Qué criterios van a tomar para nombrar a estos ciudadanos? ¿Qué facultades van a tener estos ciudadanos? ¿Y cómo va a funcionar ahí? Bueno, creo que el primer criterio son mexicanas y mexicanos que representen la honorabilidad, la dignidad, que creo que es
parte de la vida cotidiana de muchísimos mexicanos. Ahí estoy profundamente en desacuerdo con el ofensivo comentario del presidente de la República de que quien esté libre de culpa que tire la primera piedra. Creo que hay muchas mexicanas y mexicanos honestos y esos son los que tenemos que buscar para este comité ciudadano. Tenemos que hacer una especie de headhunting, de esfuerzo de encontrar a los mejores y que los mejores vengan, se interesen por este cargo, que no hayan tenido participación política. Esos son los criterios de ley y a mí lo que me gustaría ver sería perfiles diversos. Por ejemplo, alguien que haya hecho periodismo de investigación, junto a un abogado penalista, claro, junto a un auditor, junto a un académico, junto a un empresario como los que vimos en las entrevistas de que no les han pagado, que haya esta visión que refleje la diversidad de la sociedad mexicana por gente honesta, con voluntad, pues de enfrentar un problema sumamente complejo y intereses pues, poderosísimos. Oye, a mí me gustó mucho la conformación del comité seleccionador, sí, ¿no? Es decir, está Juan y hay otra... gente que ha hecho cosas de anticorrupción durante un buen tiempo, ¿no? Porque había el temor de que desde el comité seleccionador el asunto fuera por cuotas de partido y demás. Se ve bien, ahora les toca seleccionar y que les salga bien la tarea. Gracias, Juan, por venir. Muchísimas gracias. Juan Pardinas, el director de...